tantas gracias a Dios, porque tiene todo que ver con nuestra escuela. Ya ven que estamos en nuestros estudios y dije, Dios, de veras que tú eres oportuno porque tiene todo que ver con nuestra escuela bíblica. Entonces, qué manera de Dios de afirmar y reafirmar y confirmar algo que necesitamos entender. Bien, acompáñenme. Entonces estamos en Lucas capítulo 18, versículo 9. Voy a empezar a leer. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, subrayenlo por favor, esa es la esencia de esta parábola. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. Quiere decir, hermanas, que cada vez que nosotras nos presentamos delante de Dios, como por ejemplo en este culto, Él está mirando y Él está viendo a unos. Seguramente en nuestros cultos dominicales Él dice, hay unos que están distraídos, hay unos que no vinieron, hay unos que llegaron tarde. Seguramente cada vez que nos congregamos el Señor dice, hay unos que no están escuchando. Lo hemos hablado de las tierras, de los corazones. Hay unos que no tienen oídos para oír, hay unos que no tienen corazón para oír, pero en este caso va a hablar de algo sumamente importante y dice, unos que se creían buenos. Y fíjense, todavía vamos a ir despacito, es una parábola chiquita, pero yo quiero desmenuzarla. El jueves, en la semana que estábamos estudiando Génesis y estamos viendo la caída del hombre, les decía, como haciendo un paréntesis en la clase, les dije que en el fondo, muy en el fondo de ese lugar oculto para nosotros, pero no para Dios, que es el corazón, en el fondo, hermanas, no nos creemos tan malas. Es la verdad. Podemos decir y cantar, Señor, tu sangre me ha limpiado por mis pecados. Y volvemos, Yarita, a decir pecado y lloramos. Pero en el fondo, de verdad, este corazón engañoso, a cada una de nosotros de maneras distintas y en momentos distintos nos dice, tú no eres tan mala. Y es una voz, Laura, con la que luchamos todos los días. Y ahorita vamos a ver cómo el Señor, que oye esa voz y nos mira creyéndonos justos, va a hablar fuerte. Por eso les dije que esta parábola es bien importante, no para hoy. Ojalá y la leyéramos todos los días. A unos que confiaban en sí mismos. Y fíjate, a lo largo de esta parábola vamos a ver dos tipos de personas. Hemos hablado que la lucha siempre es entre dos tipos de personas, y va a hablar de uno que confiaba en sí mismo, otro que no. Pero vamos a ver dos tipos de oraciones, dos tipos de corazones, dos motivaciones, dos intenciones, dos objetivos, y por lo tanto, Yara, los dos estaban viendo a dos dioses diferentes. Y de eso es grave. Porque como hemos aprendido, si tú y yo no tenemos claro, entendemos al Dios que es, cada una de nosotras se va a hacer su propio Dios, de acuerdo a su propia justicia. Y eso es fuerte. Fíjate cómo empieza. Había unos que se creían justos por sus propios medios. O sea, en otras palabras, había quien se creía bueno. ¿Se acuerdan de esos momentos en sus vidas? ¿Se acuerdan de esos días donde te sientes bueno? Ahorita vamos a detallar cuándo somos más sensibles a sentirnos buenos. Y se los voy a poner una nada más para empezar. Cuando Dios está siendo muy bueno con nosotras, digo, porque siempre lo es, pero su bondad se derrama, se desborda como sanidades,
o recibiste la noticia que querías, o a lo mejor no te está faltando hoy nada en el refrigerador, o a lo mejor no traes ningún problema. Díganme si no, cuando todo está bien, aunque ya entendemos lo que quiere decir bien, díganme si no, volteas a tu vida y tipo como Nabucodonosor decimos, ¿no será que realidad es que yo soy bien chambeadora? ¿No será realmente que esto me está saliendo bien porque soy bien honesta? Porque soy buena mamá y ves a tus hijos crecer frondosos, me refiero a grandes, no gorditos, ¿no? Que los ves frondosos y los ves dando fruto y los ves portándose bien. Díganme si no caemos en la tentación de decir, ¿no será que hago las cosas bien? ¿No será que Dios, hasta le puedo decir, mira Dios, vete a cuidar a otros porque realmente yo estoy bien? Mira, de mí no te ocupes. Eso es lo que va a describir y por eso es urgente que lo aprendamos. Urgente que entendamos, ¿será que yo me estoy presentando delante de Dios como buena, como justa? Entonces dice que ese que se siente justo, y no he pasado del versículo 9, viene un efecto junto con el sentirnos justas. ¿Y qué es? Menosprecio a otros. Fíjense bien, cuando tú puedes detectar, cuando tú te encuentras en un estado peligroso de autojusticia, cuando empieces, Mari, a mirar a los demás por arriba del hombro. Cuando empieces a darte cuenta que los pecados de los demás te brincan, así, te brincan como palomitas en el microondas. Ay, que de repente dices, ay, es que aquí puro pecador, es que qué fea la iglesia, qué feos mis hermanos o mis hijos o mi esposo. Cuando ves los pecados de todos, considera, porque seguramente ese menosprecio proviene de que estás desarrollando un corazón que se llama bueno, que se está considerando bueno. Y dice algo muy importante, estas dos personas estaban orando, o sea, pertenecían al mismo lugar de adoración, tenían la misma convicción de Dios, pero los corazones de ellos ahí parados estaban totalmente desviados. Hermanas, nosotras podemos estar en una congregación como esta y al ratito que empiece nuestro servicio, probablemente algunas levantarán sus manos, otras no, no importa. Y algunas a lo mejor vamos a llorar o vamos a sentir. Nunca te dejes llevar por lo que veas, porque podemos estar llorando y orando las dos, pero una está orando desde un corazón jactancioso y otra probablemente está orando porque Dios ha sido bueno con ella. No te dejes llevar por las apariencias. No necesariamente el llanto de una la hace más santa o más arrepentida o más consciente de Dios. O que veas a alguien que está muy serio y que no hace, ay, qué barbaridad. No, no, no. No sabemos, porque el Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y nos está llamando a mirar el propio. Dice entonces en el versículo 10, aquí viene la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Los 2 actos que está marcando aquí hablan de personas de devoción. Subieron al templo, o sea, llegaron a un lugar donde fueron convocados, y otro acto totalmente lleno de fe. Díganme si no hay nada más manifiesto de que alguien tiene fe, sino que él ore. Entonces subieron a orar, lo cual hablaba de que eran 2 creyentes. Hasta ahí no parecía que hubiera diferencia. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Fíjate nada más.
No solamente él venía comparándose con el resto de la gente, sino que se atrevió a voltar al de al lado y decir, gracias porque no soy como este cuate. Y por lo que narra esta parábola, el fariseo estaba puesto ¿qué? En pie. Miren, no tiene nada de malo que lo haya hecho en pie o que el otro esté postrado. No es el sentido de la parábola, pero sí podemos extraer algo. Cuando subían al templo de Jerusalén, no era un protocolo a orar de pie o orar sentado, pero sí manifestaba cierta autoridad a aquellos que de pie se acercaban un poquito más al altar. Se les consideraba personas de mayor rango, sea por conocimiento, pero especialmente por conducta. ¿Para qué? Obviamente, si yo me paro en una congregación donde están todos sentados, voy a ser vista. Y tendrían ellos la jactancia de, al ser vistos, probarles a los demás que ellos eran mejores en todas sus obras. De hecho, acompáñenme, vamos a leer en Mateo capítulo 6, es antes de Lucas. Fíjense bien cómo el Señor amonesta esta práctica de hacer las cosas públicas, porque tenían una intención que no le gusta a Dios. Y fíjense, dice Mateo 6:1, guardaos de hacer, ¿qué? Vuestra justicia, pero aquí bien importante, ¿delante de quién? Hermanas queridas, si hay algo que debemos dejar de hacer es querer apantallar a los hombres. Es una tentación muy grande. Miren, a mí me ha pasado a veces hasta de broma, hermanas que me dicen, ay, que me empiezo a enojar con mi esposo y que le digo, le voy a hablar a los pastores. Lo dicen de broma, pero, y les voy a hablar a los pastores, a ver que te vean, haciéndole así, asado. Y yo pienso, si supiéramos lo poco que importa que nos vean, quien nos vea. Pero mucho tiempo pasamos como haciendo las cosas como para el hombre. De hecho, es, como les decía, una tentación que seamos vistos por los hombres. Me acuerdo en Texcoco, no pasábamos a dejar la ofrenda al frente. Nos pasaban unas canastitas y luego pasaban los hermanos, los diáconos. Hermanas, muchas veces yo no podía diezmar. No saben la pena que para mí era. Y entonces llegaba a poner el sobre vacío, pero no me atrevía a no ponerlo. No sé si me explico. Entonces pasaba el hermano y tenías que hacerte así. Pero yo tendría que haber hecho así, ¿me entiendes? Pero no podía quedar mal con los hermanos, pero me importaba poco quedar mal delante de Dios. Y en alguna ocasión en una prédica escuché y decía el pastor que si tú haces como que obedeces, Él va a hacer como que te bendice. Y tuve que ser honesta conmigo y presentarme delante de Dios con humildad y decirle, tengo miedo de ser juzgada. Porque la pregunta más importante que nos tenemos que hacer es ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy yo aquí parada? Y el día que yo esté aquí parada porque tengo un compromiso con ustedes, ese día yo fallé. Estoy aquí porque tengo un compromiso con Dios. Pero díganme si no estamos tentadas a eso. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir mis hermanos? En otra ocasión, y se los digo con vergüenza porque no es algo de lo que yo creo que por algo el Señor lo menciona. Todas estamos ahí, todas pasamos por ahí. Nos da pena que, por ejemplo, si me levantan, todos se levantan y están orando con las manos levantadas o llorando. ¿Cuántas de nosotras no lo hicimos para vernos como los demás, para no vernos mal? O si alguien
pasen al altar, ¿cómo me voy a quedar yo? Pero otra peor. Yo me acuerdo que mi mamá, siempre que llamaban al altar, pasaba todas. Le digo, mami, no es siempre, ¿no? Y decía, es que yo siempre siento que es para mí. Está bien, pero hay quien nunca oye que es para él. Entonces, de repente, recuerdo un caso, el pastor, ¿cómo se llamaba el de la sospecha, Pau? Pastor René. El pastor René era un hombre apasionado, pero así chistoso. Y entonces un día estaba predicando sobre los hijos pecadores y que hijos de siervos del Señor, pero en pecado, ¿no? Y a él le encantaba que pasaban al altar. Y entonces les dice, a ver, vamos a orar por esos hijos que tienen un hogar disfuncional y que están en pecado. Y sus dos hijos, que eran adolescentes, se levantaron. Y entonces les decía sin micrófono, pero los niños estaban tan acostumbrados a que todo pues, era un llamado, pues pasaba, yo creo que ni entendieron. Y otra vez él, a ver, y luego decía, todo ojo cerrado para que nadie vea, ¿no? Y para que pasen los que tenemos que orar por ellos y los hijos en primera fila. Pero también sucede lo contrario, que tú quieres pasar porque te habló el Señor, porque tú eres una pecadora, porque tú estás tal vez que te gusta, robando, en adulterio, mintiendo, pero entonces dice el pastor, vamos a orar por todos los que están haciendo trampa en su negocio o que han sido infieles. Y no vas a pasar, porque ¿qué van a decir de ti? Por eso es tan difícil hacer altares, porque estamos llenos de hipócritas. Y yo, la primera. Porque en todos los actos, aún santos, entre hermanos, entre arrepentidos, entre pecadores, estamos cuidando de no parecer lo que no es. Mi hermana dice que en una ocasión había un canto muy padre, de esos cantos que de repente el grupo de alabanza toca por primera vez, les ha pasado y que dices, ¿no? Que dices, ¿qué letra, que te está hablando? Y dice mi hermana, ella como pastora hace como unos 4 o 5 años, que el canto era tan impactante a su vida, hablaba de una realidad en ella, que ella pasó al altar, se postró y se puso a llorar. Y ahí terminó el canto y ella y todo. Toda la semana recibió llamadas. ¿Qué tiene, pastora? Confiéselo. ¿Sí me explico? ¿Sabes cuándo mi hermana volvió a levantarse a orar? Lo haces en lo privado, porque a veces también tus actos pueden hacer que otros juzguen. Pero bueno, dice aquí en Mateo 6:1, volvamos al tema, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Ahora, cuando dice ser vistos de ellos, no se refiere solamente a que quieres ser exaltado. Recuerden, yo también quería ser visto, pero de otra forma. No quería que vieran lo que no quería que vieran. ¿Querías decir algo? No. Claro. Aconsejando.
Claro. Sí. Sí. De hecho, Cari, uno de los peligros también más graves, no sé si han estado ahí, seguramente, es que cuando ves caer a otro, no sé por qué te sientes bueno ese día. Te cuenta alguien algo malo que hizo y en ese momento toda tu autojusticia crece. No necesitas oír que tú eres bueno, te sientes bueno. Oye, fíjate que fulanito de tal, lo cacharon haciendo trampa en su negocio. Ah, bueno, ese día se inflama la creación de acá adentro y nos empezamos a sentir, ay, no me digas, qué barbaridad. Y en ese comentario ya hay jactancia. ¿Cuántas veces tú estás con alguien discutiendo o cambiando impresiones o viendo la falla de alguien y te has culpado, no, te has justificado de tu pecado solamente por el del otro? Es que me gritó. Bueno, pero tú también faltaste. Sí, pero ella gritó. El pecado de unos nos hace a otros parecer buenos. Ese es el problema. Ese es el problema. Y eso es lo que hizo el fariseo. Qué fácil era compararse con este hombre. ¿Quién es un publicano? ¿Saben quién era un publicano? Era un recaudador de impuestos. Y en ese tiempo eran personas mal vistas, como traidores a la patria. Porque como recaudaban, digamos, de los pobres, sí eran muy abusivos y eran tramposones y recaudaban y le daban para el gobierno tirano de los romanos, ¿me entienden? Entonces por eso es que aquel que le servía a ellos era un traidor. Pero qué fácil era para un fariseo, es más, para cualquier ciudadano hubiera sido fácil compararse con un publicano. Y más si en su postura el publicano estaba arrodillado, te da como más elementos para poderte poner encima. Dice la palabra de Dios que tengamos a todos como superiores por nuestro bien, Yola, porque en cualquier momento nos sentimos mejores y practicamos nuestra propia justicia. Pero fíjense lo que les amonesta el Señor Jesús. Déjenme continuar en 6:1, dice: para ser vistos por los hombres, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y fíjate, empieza a ser específico. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Sabías que ellos de verdad, literal, sonaban a un trompetero adelante? Va a diezmar el fariseo, que era lo que yo no quería en mi tiempo, ¿verdad? Pero bueno, va a diezmar. Y entonces todos ponían atención. ¿Para qué? Para oír el peso de aquello que caía. Ahora, no juzguemos tan duramente. ¿A quién no le gusta ser visto haciendo lo bueno? A todos. Yo recuerdo ahora en tiempos de pandemia, y no más acá, cuando pasó lo del huracán, ¿cómo le gustaba a la gente decir lo que había llevado? Le encantaba, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y la Cruz Roja se hizo presente, y yo ya me los imagino, la gente pidiendo el agua y la Cruz Roja. Espérenme nada más que lo filmen, que quede evidencia, que quede. Pero todo es vanagloria. Todos queremos siempre ser vistos en lo malo. Yo no he visto cámaras cuando voy a pecar, cuando voy a hacer algo. A ver, nadie se toma una selfie haciendo trampa. Nadie se toma una selfie cuando se acaba de levantar. Son influencers de mentiras, de vanidad, de vanidades. Por eso sigo insistiendo, no se tomen fotos cuando estén las cosas bien. Que recuerda, nosotros vivimos para la gloria de Dios. Y si has de retratar algo, aquello que glorifique a Dios. Cuando nos vean arrepintiendo. Es más, dile a tu hijo, cuando me veas pidiéndole perdón a tu papá, cuando me veas orando genuinamente, que no quiera ser vista en ese momento. Ese momento es para la gloria de Dios, otros no. Y dice, como hacen los hipócritas. Creo que fue la palabra más fuerte que dijo el Señor Jesús, que más incomodó y más sigue incomodando ahora. Yo creo, no sé ustedes,
Pocas de nosotras nos hemos parado a orar al Señor en una mañana, a decir: Señor, perdóname porque soy una hipócrita. Nunca nadie se ha acercado a mí, ni me ha acercado a nadie a decirle: por favor, ora por mí porque soy hipócrita. No, no lo hacemos. Y el Señor lo dijo con todas sus letras. Él determinó: aquí hay hipocresía, y es que quiere ser visto por los hombres. Pero Cari, bien lo dijiste, todas, en distintos momentos, todas tenemos jactancia, todas nos sentimos superiores. Aun cuando tu amiga te está contando sus problemas, yo se los digo en serio, a mí me pasa, yo tengo que luchar contra mi deseo de juzgar, de creerme mejor, de creer que lo sé todo. Y lo que dijo Cari es cierto. En esta escuela que estamos teniendo, les he pedido, cuando yo les pida un resumen, no me des tu opinión. Hermanas mías, estamos aprendiendo en la escuela bíblica a dejar de dar mi opinión, porque eso también es jactancia, Laura. Te preguntan sobre qué te gusta: la gracia, la misericordia, la salvación, y todas tenemos un rollo mareador. La palabra tiene las palabras precisas para decir los hechos precisos. Y si tú y yo vamos a ser doctas en la palabra, vamos a usar los términos bíblicos sin dejar de hacer aplicaciones personales. Cuando tú le hables a alguien y te pidan un consejo, ¿qué debemos decir? La palabra de Dios dice esto. El Señor te manda esto, el Señor te aconseja esto. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, aconseja a las mujeres tal cosa, a los hombres tal cosa. ¿Me explico? Pero hemos llenado las iglesias de doctrinas, de filosofías, de opiniones personales. Yo misma se los he confesado, hermanas, por mucho tiempo hablaba de mi propia boca, de mi propia opinión. No tenía sustento bíblico, aunque lo tenía, no lo usaba. No tengas problema cuando tengas que usar la palabra. Y otra cosa, no tengamos temor de usar las palabras que Dios usó. Y cuando Dios le llama a algo hipocresía, ¿cómo qué quiso decir? Hipocresía. Decía un pastor hace muchos años, decía: a veces escucho predicadores o maestros que pareciera que son abogados defensores de Dios. ¿Les ha pasado? Que de repente, no sé, y el Señor dijo hipócrita, por ejemplo, y el predicador dice: bueno, no necesariamente hipócrita, bueno, no para todos, bueno, no, hermanas, el Señor no necesita que lo defendamos. Él llama las cosas por su nombre. Y les digo algo, nos hace bien, y al que lo oye también. Creo que hemos retardado muchos momentos hermosos de arrepentimiento y salvación genuina por precisamente cuidar, no se vaya a enojar, no se vaya a sentir. El Señor no tiene problema en que alguien oiga y crea, u oiga o no crea. Tengamos cuidado. Y esto también es parte de este crecimiento como hermanas en la fe. Yo a veces veo sus mensajitos ahí: cuidado con lo que dicen, cuidado con lo que reenvían, cuidado. Hace poco leí a alguien, decía: no te preocupes, todo va a estar bien, Dios te ama. Y yo, Hebreos, Romanos, Juan, no hablemos no digamos lo que no está dicho. Amén. La iglesia del Señor está en crisis. Me estaba dando Fran unas citas. Dice que al día, las iglesias cristianas pierden más o menos 3,000 feligreses en los Estados Unidos. Y no porque la palabra de Dios sea mentira, ni porque esté mal dicha. Nosotros la desvirtuamos, nosotros la hemos cambiado. ¿Se acuerdan que leíamos el sembrador y que quedamos claros que la palabra no era el problema? La semilla nunca fue el problema. Nunca dijeron: hay que reinventar, hay que reajustar, hay que meterle hormonas a la semilla. No, la semilla no tiene problemas. El problema es el corazón que la recibe, y, si me permiten, la palabra que la expone. La palabra no confunde, hermanos. No seamos confusas.
Por lo que me estabas diciendo, Cari, que a veces damos un consejo que tiene verdad, pero mentira, pero opinión, pero no, la verdad. Ellos eran hombres conocedores de la ley, la conocían, pero no conocieron jamás el espíritu de la ley que los motivaba, que era el amor a Dios, que era darle gloria a Dios, que era rendir su corazón entenebrecido a Dios. Ellos creían, Yola, que todo se resumía a que se portaran bien. Todo se resumía a que diezmaran, y diezmaran mucho, a que si tenían que ir al templo un día, ellos iban 2 días, que si había que levantarse a las 6, se levantaban a las 5. Díganme si no estamos igual. Estamos cayendo en eso. Y si alguien te puede ver a las 5 de la mañana despertarte, qué mejor. Y si te toman una foto y la suben al Facebook, mejor. Ellos, te aseguro que ellos hubieran usado Facebook si hubieran estado en ese tiempo. ¿Por qué? Porque lo que querían era ser vistos. Pregunta, no para que contesten públicamente. ¿Cuánto de lo que haces es para ser visto? Y ahí viene un problema que también tiene que ver con lo que hemos oído. Como se nos ha enseñado que todo lo que hacemos da testimonio, ¿qué carga? Porque entonces todo lo que hago es para dar testimonio cuando estoy desvinculada del amor de Dios. Por eso es que estamos trabajando todos los días, reformando nuestra manera de pensar. Hermana, lo que haces lo haces por el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso no va a cambiar. Y créeme que eso es lo único que te va a mantener a flote. 1, para no hacer lo que quiere tu carne que hagas y que salgas famosa, ni para dejar de hacer lo que tienes que hacer. Si tu vida no está glorificando a Dios y tus hechos, grandes o pequeños, no son para darle gloria a Él, voltea a ver a quién quieres apantallar. ¿Y sabes qué es lo peor? Ni lo apantallas. Ni lo apantallas. Recuerden que la palabra de Dios es un espejo. La ley no fue puesta para que la cumpliéramos. La ley fue puesta para que nos diera, como un espejo, para que nos diéramos cuenta que no la podemos cumplir. ¿De acuerdo? Entonces dice aquí, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. O sea, no solamente en el templo, lo hacían en las calles. Cositas así. A ver, veme tomando una foto así, sígueme. Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Pues sí, te van a alabar los hombres. Van a decir, wow, los hombres. Pero en el siguiente acto fallido son los primeros que te van a enterrar vivo. Por eso él dijo, ahí tienen su recompensa. Lupita, lo haces todo para apantallar a los hombres. ¿Y sabes qué te dice Dios? Pues échale ganas, porque te van a pedir cada vez más, porque nunca será suficiente. Y vas a ser ¿qué? Esclava. Y con una los vas a desilusionar. ¡Qué tremendo! Recuerden, nosotros pertenecemos al reino de la libertad. Nada que te esclavice, hermana. Y agradar a Dios no esclaviza, agradar a Dios exalta. Agradar a Dios da sentido a la vida. Qué hermoso que le puedas decir a alguien, yo vivo para la gloria de Dios. Les conté de una vez que una hermana vino a visitarnos y platicando y demás, y me estaba hablando muy mal de su pastora. Y su mala impresión de la pastora es que cuando su hijo o hija se había enfermado, no había ido a verlo. Le dije, ¿cómo crees? Dice, sí, pero me dijiste que sí había ido. Bueno, fue una vez. Pero él se enfermó 3 veces, estuvo en el hospital y solo fue una vez. Y le dije, y no fue suficiente. O sea, tú querías que tus pastores fueran 3 veces. Ok. Y por eso te vas a ir de la iglesia. Le dije, bueno, de una vez te digo, yo no voy a ir ni una. Y me dijo, ¿pero cómo? ¿Para eso están? Y le dije, no. Yo estoy para dar gloria a Dios.
Si Él me manda, a lo mejor voy hasta tu casa, pero no estamos para lo que el hombre quiera. ¿Cuántas personas hemos creído eso? Que los pastores, que las ovejas están para lo que yo quiera. No, hermanos, ustedes y nosotros estamos para dar gloria a Dios. Y dile a tus hijos, y estoy aquí porque es voluntad de Dios, no porque me caigas muy bien, ¿verdad? No por ti. Porque ¿qué tal? ¿Cómo usamos esa palabra? Es tu deber, es tu obligación. Cuidado. Y luego dice, mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Hoy tenemos que arrepentirnos todas, ¿sí o no? Porque somos pregoneras de lo que hace la derecha, la izquierda, la de arriba, la de abajo. Es más, ya estamos pregonando lo que no hemos hecho. Perdónanos, Señor. Doblemente hipócritas y fariseas en ese sentido, ¿no? Bueno, no te quería decir, pero yo fui a mí me pasó mucho en esta pandemia. Hermanas que me decían, y fui a ver a la hermana que tuvo COVID y que se estaba muriendo, como diciéndome, ¿y tú no fuiste? Somos feitas. Y yo, qué bueno que fuiste, hermana. Sí, no fui una vez, fui 3. Y le di de comer y la cargué en mis brazos y le dejé despensa y dormí a sus pies. Cuidado, cuidado. Perdón, hermano Fer, levantaste tu mano, adelante. Pero me gusta mucho ese versículo, dice, a las viudas que verdaderamente lo sean. ¿Qué quiere decir el Señor? Que el hombre es tan insaciable, hermanas, que nunca será suficiente si, por ejemplo, una viuda, ¿a qué se refería? A que hiciéramos un llamado a los hijos de esas viudas, a los familiares de esas viudas, a los hermanos de esas viudas. Dios llama a una red de apoyo entre la familia y los hermanos. Y la iglesia, aunque es un vínculo cercano que estamos llamados a darnos unos a los otros, ciertamente no debemos sustituir jamás ni llamar al hijo a cumplir con su deber, o al esposo, o al padre, o al amigo. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor Aarón en un tiempo, porque él me enseñó este principio. Yo llegaba muy angustiada, hermanas, por las necesidades que había entre nuestras hermanas. Pastor, la hermana se quedó sin trabajo. Pastor, su hijo está en esto. ¿Sí me entiendes? Y él siempre me decía, ¿ya habló con su esposo? ¿Ya habló con sus hijos? Dile que hable con su esposo. Dile que reúna a su familia. Problemas económicos, por ejemplo, que la hermana tiene que pagar un estudio. Yo me acuerdo mucho de un estudio médico carísimo porque le detectaron algo. De verdad, hermanas, yo ya quería hacer cooperacha en la iglesia y todo. Y me dijo el pastor, ¿tiene esposo? Sí. ¿Tiene hijos? Sí. Que se los diga, que hable con ellos. Que hable con ellos porque ellos son de los que Dios quiere que reciba. Y me acuerdo que le dije, pero es que dice que tienen problema. Lo hizo. No solamente se resolvió el asunto económico, hubo sanidad para esta hermana, se restableció la familia. Me explico, hay cosas, hay formas. Y sí, tenemos que ver a los enfermos, tenemos que abrazar a los necesitados, tenemos que ayudar y tenemos que darnos unos a los otros. Pero recuerda, para la gloria de Dios, no para ser vistos por los hombres, ni para que esa persona no se vaya de la iglesia, como a veces lo hacemos, o para que tú no te vayas de la iglesia porque no fue. Un poquito más adelante en Mateo, ya cuando el Señor Jesús les está anunciando su muerte a sus discípulos, es cuando les dice, ¿de qué aprovecharé si el hombre ganara el mundo y perdiera su alma? Y el versículo que sigue les dice, porque yo voy a regresar y voy a dar a cada quien conforme
merece. Entonces tengan cuidado, ¿no? Y se me hace muy interesante porque creo que el Evangelio de Mateo es uno que se centra mucho en ten cuidado con no estar divulgando las obras que dices, porque tu recompensa se va a quedar muy, muy corta si es lo que estás buscando. Mucho tiempo, hermanos, nuestro evangelio velado y mal manejado tenía más que ver con los hombres que con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hacíamos más las cosas por o ser amados o no ser despreciados que por Dios. Sí, hagamos lo bueno, pero con la motivación correcta. Regresamos y dice en el versículo 12, bueno, ya leímos en el 11 cómo se autocalifica él, ¿no? Y luego dice el 12, fuerte, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjate nada más, no, como el deber era ir una vez al año, ayunar una vez al año, pero él decía 2, como diciendo, Dios, este es el momento en el que tú, Dios, dices, wow. Fíjense qué fuerte nuestra jactancia, que llegado un momento casi pareciera que le estamos diciendo a Dios, el que se tendría que maravillar eres tú de mí y no yo de ti. Esto es muy sutil, hermanas. A lo mejor tu frase no diría eso, pero solemos decir otras. Los he cuidado toda la vida. No he faltado ni un día. Me quité el pan de la boca. Trabajé 2 turnos. Me quité el pan de la boca. Dormí a sus pies para cuidar de sus enfermedades. Todas y todos tendemos a plantear en un momento nuestra propia justicia delante de Dios. Incluso en nuestras oraciones. Señor, he aquí tu siervo, el que siempre te ha servido, el que no ha fallado. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Si yo ¿no es cierto? Y es cuando vienen esas ideas que tendrían que estar ante la cruz y las sacamos del baúl para decir, lo mismo que Job, ¿qué he hecho mal? Una mentira diabólica, hermanas, no solamente es sentirnos buenas, es sentirnos víctimas. Porque la victimización produce autojactancia. Porque en la victimización lo que le estoy preguntando a Dios es, ¿por qué a mí? Y cuando yo digo ¿por qué a mí? Es literal. Si completara la frase, ¿por qué a mí que soy mejor que los demás? ¿Por qué a mí que nunca he hecho esto o aquello? Recuerda, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. ¿Está claro eso? No es la suma de nuestros pecados, es un decreto judicial. Somos pecadores y por lo tanto pecamos. Tenemos que tener siempre la humildad suficiente para arrepentirnos oportunamente. Dice en Lucas 11:42, me voy rápido porque el tiempo apremia, dice, ay de vosotros, ¿que son qué? Vamos a leerlo, 11:42. Ay, Señor. Lucas 11:42. Dice la palabra de Dios. Les pregunto, hermanas, hermanos, ¿estamos entendiendo algo hoy? Dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué hacían ellos? Simplemente se centraron en aquello que públicamente les daba más renombre y se olvidaron de cuidar su corazón para con Dios. Es fácil, hermanas, es fácil. De hecho, si quisieras apantallar a la gente, lo puedes lograr. Nada más que es un mantenimiento alto. La gente es de alto mantenimiento, ¿no es cierto? Hoy los impactas. Es como los partidos políticos. Bueno, le pasó al Señor Jesús. Un día Las Palmas, hosana, y al otro día crucifícale. Esa es la vida de alguien que no vive para la gloria de Dios.
Hoy hoy te exaltan, mañana te crucifican. Cuidémonos de halagar las obras de alguien que solamente lo hace para los demás. Entonces, quiero terminar en esta parábola para poder concluir lo más importante. Dice entonces: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Repito, 2 hombres, 2 creyentes, 2 oraciones, 2 motivaciones, 2 intenciones. ¿Y qué crees? 2 resultados. Uno se fue con su propia justicia y si no se arrepintió, para terminar en el infierno, y el otro se fue justificado por la fe en la justicia de Dios y en la obra de Cristo. Que nunca tus actos, tus obras empañen que estamos donde estamos e iremos al lugar donde iremos por la obra de Cristo. Solamente. Si te has portado bien, si has hecho lo bueno, si haces lo que crees que está bien por el Espíritu, qué bueno. Pero eso no suma nada al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo está completado. Hoy en día las diversas religiones, si tú les preguntaras a algunos de los que profesan cualquier religión, cualquiera, incluso la católica, y les dices: ¿por qué tendría Dios que abrirte el cielo cuando tú acabarás aquí en la tierra? La mayor parte de ellos te diría: uno, porque he guardado todos los mandamientos. Otros te dirían: porque soy bueno, porque no hago lo malo. Eso creen. Otros tal vez te dirían: porque cumplo con todas las ordenanzas de la iglesia. Solo nosotros diríamos una: por su gracia. Por gracia. No descanso ni en mis méritos ni en mis obras, descanso solamente porque Él tomó mi vida, mi pecado, lo llevó en la cruz, y ahí estoy yo con Él juntamente crucificado. Amén. Señor, te damos gracias nuevamente porque tu palabra nos conforta y nos confronta. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos reconocer en este momento cuántas veces hemos sido víctima de nuestra propia justicia, asumiendo, Dios, que tú tendrías que estar complacido con nosotros porque nos hemos considerado buenos. Y tu bondad y tu gracia derramada todos los días, y tus favores y tus misericordias pueden engañar y empañar nuestra mente hasta creer que realmente no somos los pecadores que tú describes que somos. Por favor, perdónanos, y que esta mañana quedemos afirmados en que no somos buenos, y que cualquier acto aún bondadoso que seamos capaces de expresar proviene de ti. Porque dice tu palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Así que sea que yo haga algo que merezca aprobación de los hombres, que yo pueda saber que eso bueno no nació de mi corazón sino del tuyo, y que aún usas instrumentos como nosotros para hacer obras, Dios, que te maravillen a ti, pero seguimos siendo solo instrumentos. Gracias, Dios, por conviccionar a esta iglesia hoy y todos los días que vivimos, morimos, comemos, adoramos y servimos solo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.